Ok, bueno, muy bien, de nuevo, muy buenas noches a todos. Iniciamos hoy entonces el curso de proyecto final, curso que impartimos conjuntamente el profesor Fabio Fernández y este servidor. Entonces, la idea de la clase de hoy son dos aspectos fundamentalmente. El primero, estudiar la metodología CRIP-DM. Y la segunda parte de la clase es para explicarles en qué consiste el curso y cómo está organizado, qué es lo que ustedes deben de hacer. Entonces esas son las dos partes de la clase de hoy. Vamos a empezar con la metodología CRIP-DM. Yo les voy a hacer ahora una presentación resumida. En el aula virtual hay un documento que les voy a mostrar en este momento en Word que pueden bajar. Acá lo estoy cargando. Ok, ahí lo estamos viendo. Este documento, perdón, se me hizo ahí muy grande. Ahí hay una presentación completa de la metodología CRIP-DM. Entonces, por alguna razón, aquí está un poquito lerda la computadora. Bueno, en este documento, ustedes podrán ver en detalle una presentación de la metodología CRIP-DM. Y lo que yo les voy a hacer hoy es un resumen de esto, pero la idea es que después ustedes detallen más el asunto en este documento que les estoy mostrando en este momento, que está escrito que está ahí en el aula virtual en un PDF. Bueno, muy bien, entonces les voy a hacer un resumen, les vamos a hacer un resumen eh, en este PowerPoint que también está en el aula virtual y también pueden consultar. Un momentito. Bueno, muy bien, aquí es que tenemos un problemita técnico. Bueno, entonces, la metodología CRIP-DM es una metodología especial para gestionar o para organizar proyectos de minería de datos. En la administración de proyectos hay muchas técnicas para dirigir proyectos. CRIP-DM es una técnica o un método especialmente para llevar a buen puerto proyectos de minería de datos. Viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining. ¿Por qué un proceso debe ser un proceso estándar? Bueno, la idea es que un proceso, sea cual sea, y particularmente de minería de datos, debería ser confiable y repetible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ejecuto en varias ocasiones el mismo proceso, pues los resultados deberían ser los mismos. Este tema de repetible es muy importante. Cuando un proceso no es repetible, no es un buen negocio. Como decía un buen amigo Juan José Flores, que Fabio también conoce, cuando uno tiene un negocio en el que las cosas no son repetibles, es un negocio malo, porque cada vez que usted quiere vender tiene que hacerlo de nuevo todo. Entonces no funciona. Entonces la idea es que los procesos sean repetibles, sean confiables y sean estándares. Entonces la idea es que un proceso de minería de datos igual llegue a un producto final que sea hasta donde sea posible repetible o reproducible. Bueno, la minería de datos ha sufrido a lo largo de los años y ha tratado de hacerse en estándares. Pues podríamos decir que todavía no hay un estándar para esto, pero la metodología CRIP-DM en efecto es la que más hoy en día se utiliza en el mundo. Tiene la ventaja de que no tiene propietario, es neutral, se centra en la cuestión de negocios más que en alguna herramienta de software, lo cual sería un problema. Y también un poco en la parte técnica, pero no comprometiéndose con ningún producto, no se compromete con Microsoft, no se compromete con R o con ningún software de minería de datos, se compromete, sino que es totalmente neutral. Bueno, y según se muestra en este gráfico, en los últimos años la metodología CRIP-DM es la que le ha ganado la partida a
todas las demás, por ejemplo a los procesos KDD que también son utilizados. Bueno, el ciclo de vida de un proyecto de data mining se explica en este diagrama, lo explica muy bien. Lo primero, definitivamente, que uno debe hacer en este tema es conocer del negocio. Cuando a uno lo llaman de consultor, a mí me ha tocado varias veces, bueno, hay que empezar a comprender el negocio. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en fraudes de tarjetas, en temas de cajeros automáticos, en algún momento con Fabio. Y entonces, bueno, tiene uno que empezar por aprender de ese negocio. ¿Qué es el tema de los fraudes? ¿Cómo se ataca eso? Por ejemplo, el tema de lavado de dinero. Son temas complicados que uno tiene que empezar a entender. Entonces, por ahí empieza el asunto. Uno tiene que dedicar buen rato a entender el tema del negocio, que muchas veces sucede que uno llega y de ahí todo el mundo entiende todo, pero uno no entiende ni la terminología. Entonces, por ahí uno debería empezar cualquier proceso de minería de datos. Luego, una vez que comprende el negocio, tiene que ir a comprender los datos, que eso está muy interrelacionado. Comprender los datos y comprender el negocio, entender de qué se tratan los datos y empezar el proceso de preparación de datos, que es un tema bien complicado ya ustedes lo han enfrentado y lo van a enfrentar ahora en el proyecto final. El tema de preparar los datos, de limpiar los datos. Fabio por ahí nos va a dar un curso un poco especializado en ese tema. Es un tema bien complicado y que requiere a veces, incluso algunos dicen que esta parte de la preparación de los datos a veces requiere más tiempo que todo el resto del proyecto. Dependiendo de cómo estén los datos de sucios o desordenados, eso puede ser cierto. Hay lugares que incluso hay que empezar a digitar los datos. Ni siquiera están digitados. Entonces imagínense en el esfuerzo que eso requiere. Por acá tenía una pregunta de Eric. Dice al respecto, y leí que es conveniente que un proyecto que lidera un externo, la mesa de trabajo tenga especialistas de negocio internos. Sí, definitivamente en un tema de estos, cuando uno hace, por ejemplo, una consultoría, es fundamental que... Por acá se nos está metiendo un poquito un ruido. Ok, entonces es fundamental que hayan expertos internos de la organización perdón que aquí se me está desordenando esto, en el tema, sin duda alguna. Y si la organización quiere sacarle provecho de verdad a un consultor, debe tener gente interna también que se quede con el know-how, porque si no, tendrían que estar dependiendo siempre del experto. Y eso nunca es buena idea. Bueno, una vez que se tienen los datos, viene el tema del modelado. Ahora sí, tengo que decidir qué es lo que quiero hacer. Voy a hacer un análisis exploratorio, voy a hacer un análisis predictivo, voy a hacer cubos OLAP, voy a hacer regresión, voy a hacer clasificación. Entonces esa es la parte importante, muy importante, entender bien los datos para luego decidir qué es lo que quiero hacer con esos datos. Y por ahí pasa, bueno, con también elegir qué software voy a usar, cuál es el más adecuado para la organización, es propietario, tengo que pagar, no tengo que pagar, etc. Bueno, una vez que tengo el modelado, entonces voy a la evaluación. Esta parte es muy importante. Tengo que evaluar la calidad de los resultados. Por ejemplo, si es un modelo predictivo, yo debería evaluar estos resultados, por ejemplo, como un proceso de validación cruzada. Un proceso de cross-validation para que me diga si este modelado me está funcionando. Si la cosa no está funcionando bien, bueno, de nuevo voy a los datos y de nuevo voy al negocio y empiezo a repetir este ciclo hasta que mi evaluación diga que tengo resultados aceptables. Ojalá buenos o muy buenos, pero por lo menos aceptables. Y entonces yo tengo que estar en este ciclo hasta que los procesos de evaluación me den completamente aceptables. Una vez que tengo un modelo aceptable, entonces viene la implantación, que esta es una parte también bien complicada, que ya es automatizar el proceso en algún sistema y
dejarlo ya como un proceso automatizado de la organización, por ejemplo, un proceso para detección de fraudes, un proceso para detección de archivo, de lavado de dinero. Entonces yo ya tengo que dejar el sistema implantado, automatizado en la organización. Parte que bueno, es un poco difícil de practicar, porque de ahí solo cuando uno se enfrenta a la realidad se encuentra con ese problema tan jodido. Fabio que está por ahí sabe el tema que es eso, ¿verdad, Fabio? La implantación es uno de los temas más complicados, Fabio. Sí, así es. Esa parte de, como dice el de Mar, es muy compleja. Si bien, por ejemplo, uno puede haber hecho, digamos, todo, digamos, un esfuerzo, obviamente, para comprender el negocio y los datos y ya se desarrollan los modelos en la herramienta apropiada, con los métodos de minería apropiados y la evaluación resulta satisfactoria. Al final, digamos, al final de cuentas para la organización, si eso no se implementa, pues realmente no se hace mucho. Y ese proceso de implementación o implantación, pues básicamente es técnicamente a veces complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede tener que trabajar, digamos, con diversas plataformas que integren los datos. Los volúmenes de datos pueden ser muy amplios y eso, pues, técnicamente, digamos, tiene ciertos impactos. O inclusive, pues, que el proceso como tal, digamos, involucre un cambio en los procesos internos de la organización. Entonces, esa parte de implantación final, digamos, de un modelo, se las trae, ¿verdad? Entonces, si bien también la parte de preparación de datos es fundamental y usualmente es la que toma mucho tiempo, esa parte de implementación también es muy complicada, básicamente desde el punto de vista técnico, digámoslo así, de la organización. Y ahí cuando estuvimos hace unos años trabajando, como decía el de Mar, el tema de fraudes en tarjetas de crédito, ya teníamos, digamos, todo listo, pero después ya uno en la realidad se enfrenta a problemas, por ejemplo, de volumen de datos y a la alta transaccionalidad que uno tiene, digamos, que estar revisando en cuestión de milisegundos. Entonces hay cosas técnicas ahí, digamos, que complican como tal la implementación del proceso y no se deben, digamos, de obviar cuando uno empieza a hacer un análisis, ¿verdad? Y un proyecto de minería de datos. Entonces esa parte también, como es el de Mare, es importante y es complicada, ¿verdad? Sí, muy bien, Fabio, muchas gracias. Sí, eso que dice Fabio es muy cierto, ¿verdad? Fabio recordará un sistema que teníamos que se llama Pointer en otra compañía y cuando pasamos de Costa Rica a un banco en Colombia, la cosa se complicó tremendamente porque el volumen de datos era, no recuerdo si 10, 20 veces mayor o quizás más. Entonces el sistema que se implantó en Costa Rica, pues en Colombia empezó a tener problemas y fue bien difícil, ¿verdad, Fabio? Ese tema, ¿verdad? Porque los detalles técnicos, por ejemplo, con los bancos son bien complicados. Sí, exacto, sí. Por ejemplo, aquí en Panamá, nada más para terminar el ejemplo que es el de Mar, ahí el problema fue, por ejemplo, cuestiones de tiempo, digamos, de respuesta. Las cosas que ya son, digamos, como ajenas o independientes a qué tan bueno es un modelo, ¿verdad? Porque ya eso es, como les digo, más desde el punto de vista técnico, pero al fin de cuentas, si no se resuelven esos temas técnicos, por ejemplo, el rendimiento y el tipo de respuestas, pues al fin de cuentas no sirve mucho el modelo, ¿verdad? Sí, sí, así es, Fabio. También hay temas, por ejemplo, los bancos empiezan a decir que hay que pasar una serie de testing, ¿verdad? Los decks de pruebas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el banco no se puede permitir que le instalen un sistema que después falla, ¿verdad? Entonces ese tema es de lo más, como bien decía Fabio, a veces el tema de preparación de datos y de implantación son partes bien, bien complejas. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta por ahí, con mucho gusto. Bueno, entonces, esas son las fases en términos generales del proceso CRIP-DM. Acá, cada fase de esas que acabamos de ver, la comprensión del negocio, comprensión de datos, preparación de datos, modelado, evaluación e implantación o implementación, como decimos un poco más en Costa Rica, tiene una serie de sus fases que vienen detalladas en el documento en Word que les mostré antes. Acá vienen muy resumidas. Bueno, por ejemplo, en la comprensión del negocio podemos ver algunas etapas, por ejemplo, determinar los objetivos del negocio. Esto sí, eso es importante y a veces uno va al negocio, pero el negocio no tiene claro cuáles son los objetivos. Lo contratan a uno para que brinde una asesoría en data mining, pero no está muy claro para qué. O sea, los objetivos no estaban claros. Valorar la situación,
es siempre muy importante. Desgraciadamente a veces uno llega, valora la situación y se da cuenta que la organización ni siquiera tiene datos históricos. Entonces es difícil empezar un proceso de minería de datos. Los objetivos, ¿para qué se quiere aplicar minería de datos? Eso es importante. A veces la gente cree también que aplicando data mining uno puede hacer magia. Y ese es un tema que es peligroso. Que crean que con eso uno va a resolver todo. Y a veces no es así, ¿verdad? Sabemos que un modelo predictivo es un modelo probabilístico que tiene como tal, obviamente, probabilidad de fallar, ¿verdad? Bueno, realizar un plan de proyecto. En eso vamos a empezar hoy, que es la primera fase de ustedes, hacer como un plan de proyecto. Bueno, y aquí hay subetapas de las subetapas que después las pueden ustedes ver en el documento. Bueno, la parte de comprensión de datos, que es una parte importante también, muy importante, recolectar los datos iniciales, en eso se van a tener ustedes que enfrentar un poco ahora, bueno, ¿de dónde voy a tomar los datos iniciales? Describir los datos, eso es muy importante. Ahora en el proyecto ustedes van a tener una sección pequeñita, pero donde hay que describir los datos, hay que explicar qué son los datos, qué son las filas, qué son las variables, qué son los individuos, cuál es la variable a predecir, si es que vamos a usar un modelo predictivo, por ejemplo. Todo eso debería estar muy claro. Hacer exploración de datos, eso es bien importante, hay que hacer un poquito de cualquier modelo que uno use, sea predictivo, debería empezar por un proceso exploratorio para ir conociendo los datos, verificar la calidad de los datos. Esto es un tema importantísimo. Muchas veces hay gente que está haciendo un proceso de minería de datos y los datos están incorrectos. Desgraciadamente a veces uno le pide los datos a los informáticos y ellos le buscan, le hacen unos queries, le dan los datos y a veces no se molestaron en preocuparse de que aquello esté correcto. Y empieza uno a analizar en detalle y resulta que aquellos datos son inconsistentes, o muchos de ellos son inconsistentes. Entonces yo soy uno que, por ejemplo, a mí me gusta incluso ir a verificar los datos a veces con una calculadora. Coger algunos registros y hacer los cálculos a mano, a ver si de verdad esos registros son correctos, porque por ahí puede empezar el problema. O con una hojita Excel, empezar a hacer algunos cálculos manuales relativamente para verificar que aquellos datos son correctos y no son cosas completamente incoherentes. Bueno, una vez pasada esa etapa viene la etapa de preparación de datos, que estas dos son muy interrelacionadas en sí mismas, ¿verdad? La comprensión y la preparación van de la mano. Seleccionar los datos, esto es importante. Puede ser que yo tenga un mar de datos, pero no valga la pena usar todos. No hay que descartar el usar muestras. Uno puede usar muestras muy grandes y podría tener buenos resultados. Limpiar los datos, ese es un problema también grande a veces, ¿verdad? Uno se encuentra en una misma organización, a veces la cédula que usamos acá en Costa Rica, no sé Ernesto si allá se llama la cédula. Acá la cédula, el número de identificación, a veces viene en 8 campos, a veces en 10, a veces en 15, y por ahí empieza un problema de consistencia de datos. Bueno, estructurar los datos, organizarlos en tablas que se puedan analizar o organizarlas en cubos o lab, tabla de hechos, tablas de dimensiones, y uno lo que quiere es hacer cubos, ¿verdad? Integrar datos, se llama, me dice Ernesto, cédula y tiene 10 dígitos, ok, sí, se llama igual que acá y creo que acá tiene 10 también. Bueno, integrar datos, esto es otro tema, ¿verdad? A veces hay datos que están en muchas bases de datos de la organización y hay que irlos a juntar. En estos días yo estaba en eso allá en BAC San José, unificando datos de muchas bases de datos. Y ese tema de la unificación de datos siempre es complejo, por lo mismo que hablábamos ahora. A veces en una base de datos la fecha está con un formato y en otra está con otro formato. A veces en una tabla de datos la variable está como un entero, en otra está como flotante y entonces eso da problemas de compatibilidad. Perdón que aquí se me fue. Bueno, entonces formatear los datos y esto es muy importante lo que les decía antes, un reporte de la calidad de los datos. Hay que hacer un estudio de la calidad de los datos. Yo he visto, no les puedo decir cuántas veces, gente haciendo análisis que no sirven y es que los datos están malos de plano.
Entonces simplemente uno empieza a analizar los datos y se da cuenta que los datos no tienen sentido. Entonces, claro que el análisis no va a servir, ¿verdad? Porque para empezar los datos son incorrectos. Un simple cambio de una coma por un punto, por ejemplo, en los decimales, puede dar el traste con todo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado con el tema de datos. Bueno, el modelado, que es la parte más bonita, ¿verdad? Según mi punto de vista, es la parte más interesante, es la del modelado. Entonces ahora sí, seleccionar la técnica de modelado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un análisis exploratorio, un análisis predictivo, un cubo lab, una regresión, una clasificación, una serie de tiempo. Queremos predicciones con series de tiempo. Eso hay que tenerlo muy claro. Por ahí tengo alguna pregunta. Me dice Eric, yo llevé un curso de Data Cleaning en R y hay muchos paquetes interesantes. En la realidad, ¿qué es mejor? ¿Limpiar a nivel de base de datos o limpiarlo a nivel de R? Muy buena pregunta, Eric. Sí, es cierto, en R hay muchos paquetes para limpiar. Ahora, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo pienso que es preferible limpiar los datos desde la base de datos, pero eso no significa que aún así en R haya que hacer todavía otra limpieza y otro reacomodo, digámoslo más fino todavía, ¿verdad? Puede ser que la base de datos se limpió, pero todavía haya que organizar datos en R, terminarlos de limpiar y de formatear. ¿Qué opinas vos, Fabio? ¿De dónde se debería hacer la limpieza de datos mejor? ¿Sí, adelante? Sí, claro. Esa es una muy buena pregunta de Eric. Realmente, digamos, lo ideal, cuando uno está inclusive construyendo, pues, digamos, bodegas de datos o data marts, realmente la creación de esas bases de datos o bodegas de datos deberían llevar un proceso, digamos, de validación y con métricas de calidad, de tal manera que uno realmente debería hacer la limpieza y asegurar que los datos que estén ahí sean confiables. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, esas bodegas de datos, la idea es que sirvan, digamos, como punto de partida para análisis o reportes para diversas, digamos, áreas de la organización. De tal manera que, digamos, que la idea fundamental de una bodega de datos es que uno tenga información confiable, ¿verdad? Entonces, uno preferiblemente, digamos, debería, digamos, realizar los procesos de limpieza en la base de datos. Ahora bien, como lo comentó Aldemar, eso no implica que uno, digamos, ya cuando vaya a aplicar un modelo o una técnica, tenga que hacer ciertos, digamos, transformaciones particulares, pero ya muy puntuales a la técnica que uno va a aplicar, digamos, ¿verdad? Pero ya eso básicamente va a ser dependiendo de la técnica y el proceso de minería y digamos, el método de minería que uno vaya a aplicar. Pero idealmente, digamos, los datos como tal, que uno se asegure que sean consistentes, por ejemplo, que no haya valores nulos, que haya un buen tratamiento de duplicados, etcétera. Ese tipo de manipulación, digamos, y limpieza de información debería idealmente, digamos, estar ya, digamos, centralizado en una bodega de datos oficial. El problema es que a veces ni siquiera las organizaciones tienen una bodega de datos, ¿verdad? Entonces uno parte, digamos, a partir de datos de diversos sistemas que uno mismo hay que integrarlos, como la fase que decía los demás anteriormente, la parte de preparación de los datos de múltiples sistemas. Entonces es un problema, ¿verdad? Pero si una organización, digamos, si ha llevado a cabo todo ese proceso, digamos, de centralizar la información, idealmente una bodega de datos de una forma estructurada, esos datos deberían llevar ese proceso de limpieza directamente desde ahí, desde la base de datos. Muy bien, gracias, Fabio. Bueno, entonces, bueno, una vez deseleccionado la técnica, tenemos que generar un plan de pruebas, de testing, construir el modelo y evaluar el modelo. Esto es fundamental, por ejemplo, en los modelos predictivos. Yo tengo que evaluar el modelo. Si estamos en modelos predictivos, lo ideal es aquí usar validación cruzada para asegurarse de medir los errores, ¿verdad? Y de que estamos en un modelo que da resultados aceptables para la organización. Entonces esta parte es esencial, ¿verdad? Sea cual sea la técnica, deben haber criterios de evaluación. ¿Qué tiene que ver con la penúltima etapa? Que es la evaluación de resultados, revisión del proceso, determinar los próximos pasos. Este proceso de evaluación de resultados, a veces cuando uno hace la evaluación de resultados se da cuenta que tiene que volver a empezar porque
se da cuenta de que todo estaba mal y ahí se descubre que en efecto era tal vez porque lo mismo que estábamos hablando ahora, porque los datos estaban malos, o volverse acá porque había inconsistencias en los datos. Entonces tengo que volver a reiniciar con el tema de datos, volverme a ir a pelear con los datos. Y eso no crean que es nada raro, eso sí, casi que yo pienso que siempre pasa. ¿Eh? Yo estoy trabajando por ahí en un banco ahora y estamos evaluando un tema ahí y hemos ido como 5 veces ya a retomar los datos para mejorar los datos, para mejorar la calidad. Entonces, eso es constante, ¿no? No es algo que digamos que uno diga que les pase en el proyecto, que aquí no le da buenos resultados y tengan que volver a ir de nuevo a los datos, es relativamente normal. Casi que es raro más bien que no suceda, ¿verdad? El tema de ir a reevaluar y a traer de nuevo datos y a corregir datos porque los resultados no están dando como uno quisiera. Bueno, muy bien. Entonces, pasada la evaluación, llegado a un modelo aceptable, hay que ir a la implantación. Y para la implantación, aquí hay temas bien, bien interesantes, ¿verdad? La implantación no viene mucho acá. Bueno, viene el plan de monitoreo y mantención. Digamos que sí, esta es la parte, porque los modelos, sobre todo los modelos predictivos, tienen que recalibrarse. No es que uno implanta un sistema y listo, ya está. No, cuando se recalibra, por ejemplo, si estamos haciendo un sistema para scoring de crédito, cada mes, cada 6 meses debería regenerarse el modelo para que el modelo siga siendo válido. Entonces, y automatizar eso es otro tema que a veces se las trae, ¿verdad? Y es un tema ya que tiene que ver más con la computación, pero cómo automatizar un proceso para que el sistema solito en la noche o en algún momento en que la organización no tenga mucho trabajo, pueda recalibrarse el modelo para que el sistema se mantenga obteniendo buenos resultados, porque si no, los sistemas decaen, los sistemas se van envejeciendo y el modelo predictivo llega el momento en el que ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque fue un modelo construido hace mucho rato, ya perdió vigencia. Y una variable, por ejemplo, que servía hoy, puede ser que dentro de 5 meses ya no sirva. Entonces, el modelo tiene que seguir recalibrando. Esa es una parte importante. Fabio recordará lo complicado que era recalibrar el pointer, ¿verdad? Que tenían que reconstruirse una cosa que llamábamos los vectores simbólicos automáticamente cada cuánto lo reconstruíamos, Fabio. Bueno, habían varios puntos dependiendo en ese caso del tratamiento, pero si recuerdo bien, no recuerdo si era mensual, ya no recuerdo bien. Creo que era mensual, Fabio, sí, creo que era mensual. Creo que era mensual la periodicidad. Sí, esa parte técnica también se las trae un poquillo, ¿verdad? Se las trae, a veces se complica. Sí, se complica mucho. Yo estaba en esos problemas ahora, sistemas hechos en R, pero procesos hechos en Java, que son los que llaman al sistema de R para que corra. Pero el sistema que hace que eso corra solito y automático está hecho en Java. Entonces esa parte es técnica un poquito complicada. Bueno, para efectos de este proyecto final, esto no va, ¿verdad? Porque tendríamos que implantarlo en alguna organización y eso es bien, bien delicado. Pero es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí va para este proyecto es un informe final, ¿verdad? Redactar un informe final y una revisión del proyecto que en nuestro caso va a consistir en una presentación oral del proyecto como vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto o algún comentario. Ok, muy bien, parece que, se nos fue, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí tal vez ahorita aparezca. Bueno, muy bien. ¿Verdad? ¿Ah? José Luis. Sí, se nos fue José Luis, no lo veo.
Tal vez se le desconectó, se le fue el internet. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la organización del proyecto. Para efectos del proyecto final, entonces la idea, en general, aquí les voy a mostrar este Word. Voy a ver si este Word, bueno, ahí lo tienen porque ustedes, de hecho, se lo subí en Word porque tienen que editarlo. La idea es que el proyecto final, lo primero que ustedes tienen que hacer es una propuesta de proyecto. Esta propuesta de proyecto debe incluir los siguientes temas. Y esta propuesta de proyecto tienen que subirla de hoy en 8. A más tardar de hoy en 8, voy a mostrarles acá en el aula virtual. De hoy en 8 lo suben como han subido las tareas. Ok. Bueno, acá tengo un problemita, no sé por qué esta máquina como lenta. Bueno, ustedes la suben en el aula virtual, ya les muestro a dónde. Voy a meterme ahí para que... Entonces, tienen que rellenar ese documento en Word y subir una primera versión. Acá están todos los materiales que hemos visto hoy. Y entonces tienen que subir una primera entrega. Observen aquí que hay 2 entregas. Entonces está la entrega de hoy en 8. Fabio y yo revisamos esa presentación y ahí le decimos si está bien o no está bien. Si no está bien, tienen que corregirla y hacer una segunda entrega a más tardar de hoy en 15. Ok, bueno, entonces así es. Con esta entrega nosotros en los comentarios les vamos a poner aprobado, siga adelante, o no, le consideramos que debe corregir esto, esto y esto, y deben hacer una segunda entrega de hoy en 15 días. Ok, entonces, bueno, ¿qué incluye ese documento? ¿Qué es lo que deben poner? Esto no es una tesis, es un proyecto práctico con datos. Entonces, la idea es que esté muy claro qué vamos a hacer, pero tampoco se trata de hacer documentos muy grandes, sino más bien ser conciso. Bueno, aquí está, lo primero que deben colocar son los integrantes del trabajo. Esto se puede hacer en grupos de 1, 2 personas o hasta 3. Bueno, en el caso de ustedes son 4. Pueden trabajar solos también, ¿verdad? No tienen por qué trabajar en grupos, pero podrían hacerlo si ustedes lo desean. Escribir el título del proyecto, ponerle un nombre al proyecto. Dicen luego, paso 3, en este mismo Word ustedes entregan esto. Esto es un Word, ustedes lo bajan y aquí mismo lo entregan. Dice descripción, dar una descripción de su proyecto de no más de una página. Mencionar al menos los siguientes aspectos. Entorno general de los datos a utilizar, cartera de créditos, por ejemplo, manufactura de un producto X, cartera de seguros, entre otros. Es decir, una explicación en general del negocio, un poco es eso. La descripción del negocio, en qué es lo que están haciendo el proyecto, de qué se trata ese negocio. Hacernos entender a Fabio y a este servidor de qué se trata, porque nosotros no tenemos por qué, pues, necesariamente saber del tema en el que ustedes están. Historial de datos disponibles a utilizar, explicar qué tantos datos tienen, o si no tienen muchos, o si tienen demasiados. Descripción general del problema. Esto es un poco explicar el entorno del negocio y explicar un poco con qué se cuenta, si hay datos, si no hay datos, etc. Luego en el paso 4 dice, escriba el objetivo general en forma precisa. O sea, ustedes deben explicar aquí con mucha claridad cuál es el objetivo del proyecto. Mi objetivo, por ejemplo, es predecir si un cliente se va a ir de la organización, lo que es fidelidad de clientes, por ejemplo. Predecir los valores de una serie de tiempo en el próximo mes. ¿Okay? Mi objetivo podría ser construir Cubo Solar para tales y tales datos, porque queremos generar estos y estos reportes. Entonces sería el objetivo general. Ok.
Entonces debe ser muy claro, y aquí nosotros debería quedarnos a Fabio y a mi persona muy claro qué es lo que quieren hacer. Luego algunos objetivos específicos, máximo 3, si corresponde, que todavía terminen de aclarar más de qué se trata, cuál es el objetivo final del proyecto, cuáles son. Bueno, explicación de los datos, esto es muy importante. Detalle, explicar bien en qué consisten las tablas de datos que van a utilizar, explicar qué son las columnas, qué son las variables, si corresponde, cuál es el tamaño de esas tablas de datos, para tener nuestras ideas si es un proyecto demasiado ambicioso, demasiado grande para el tiempo que tenemos, o si por el contrario es algo muy elemental. Entonces ocupamos que nos explique muy bien de qué se tratan los datos. Esto es fundamental. Si uno no entiende los datos, significa que no entiende el proyecto todavía. Entonces hay que entender qué son los datos a los que uno se está enfrentando. Luego este otro es muy importante. Seleccione una de las siguientes opciones. Tipo de problema. Ocupamos a ver si ustedes tienen claro esto. Y es muy importante que lo tengan claro a estas alturas del partido, como decimos acá en Costa Rica. Si lo que quieren hacer es clustering, si lo que quieren hacer es un modelo predictivo, si es un modelo de regresión, si es un modelo de series de tiempo, si son cubos o lab, o si es otra cosa, o si es varios de estos. Esta selección no es única, puede ser una o varias. Pero nosotros tenemos que ver y entender que ustedes, por ejemplo, ha pasado que alguien pone los datos aquí y luego pone aquí que va a ser modelo predictivo. Pero nosotros vemos que no. O sea, que los datos que tiene no son para un modelo predictivo. Ni siquiera tiene la variable que quiere predecir. Entonces no era un modelo predictivo, era tal vez clustering. O pone que va a ser clustering, pero nos damos cuenta de los datos que en realidad lo que tienen esos datos son series de tiempo. Y que lo que quería hacer era series de tiempo, más bien. Ok, o lo que quiere hacer es un cierto tipo de reportes o cosas, entonces lo que quería hacer era cubos o lab. Bueno, entonces ahí esto nos permite a Fabio y a mi persona darnos cuenta si en realidad tienen claro hacia dónde van. Luego dice, esto también nos termina de validar. Seleccione alguno de los métodos que van a usar. Entonces esto es muy importante. Hay gente que dice, yo voy a hacer algo predictivo. Y viene acá y selecciona K-medias. Entonces resulta que no está entendiendo, porque K-medias no es un modelo predictivo. K-medias es un modelo exploratorio. Por cierto, la gente siempre se confunde mucho entre esto. Yo he visto esa confusión hasta en libros. K-medias es un modelo exploratorio. K-means o K-means es un modelo predictivo. Entonces, bueno, importante, esto nos va a permitir darnos cuenta si ustedes tienen claridad. Porque a veces nos dice, hey, queremos hacer método exploratorio y seleccionan redes neuronales. No, las redes neuronales son para hacer análisis predictivos. Entonces acá pueden seleccionar una o varias. Pero eso nos va a permitir también a Fabio y a mi persona darnos cuenta si están un poco enredados o no. Si tienen claridad o no. Ok. Bueno. Luego el software a utilizar. ¿Qué van a utilizar? R directamente, Ratel, Microsoft Analysis Services, Factor Miner, paquetes para Big Data o otro software. Entonces aquí también vayan aclarando software o softwares o programas a utilizar. Número 10, comentarios adicionales, si quieren hacer algún comentario adicional. Y la evaluación del proyecto. El proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible o en un PDF o en ambas cosas. Esto es muy importante porque esta que está acá es la que aclara un poco qué es lo que hay que hacer. Dice, el documento debe incluir un detalle paso a paso sobre la aplicación de la metodología CRIP-DM del problema seleccionado. Aquí estoy hablando ya del documento final, no de este documento, sino del final. Nuestro proyecto consiste, el proyecto de ustedes consiste en, vuelvo aquí a CRIP-DM, lo que ustedes tienen que hacer es coger un juego de datos y aplicarle este ciclo. Entonces, explicar paso a paso con estos diagramas que vienen aquí, cómo aplicaron la comprensión del negocio, en ese caso, qué es el negocio, cómo le fue con la comprensión de datos, cómo le fue con la preparación de datos, el modelado en sí que ya usaron, la evaluación y hasta ahí, ya la implantación no. La implantación, digamos que en este caso es el informe final. Entonces,
el proyecto que ustedes tienen que hacer es aplicar la metodología CRIP-DM a un juego de datos o a varios juegos de datos del trabajo o de algún lugar donde ustedes pueden conseguir datos, preferiblemente de algo que sea del trabajo. La evaluación, entonces, es esta, así es como vamos a evaluar el proyecto. Selección correcta de los métodos 15, selección correcta del software 15, aplicación adecuada de CRIP-DM 15, calidad del documento 15, defensa del proyecto 40. Entonces, ¿por qué a partir de hoy? Bueno, este curso en realidad solo tiene una clase que es para todos en conjunto, que es el día de hoy. A partir del día de hoy, ustedes van a ir trabajando ya individualmente y Fabio y yo los vamos a ir atendiendo en forma particular. Entonces, de hoy en 8, subir la primera propuesta de proyecto, que sería este documento, rellenar este documento. De hoy en 15, aquellos que tengan correcciones, suben otra vez. Y de hoy en 2 meses, exactamente, es que tienen que subir ya el documento final con la aplicación de la metodología CRIP-DM a un problema concreto. Por acá tenía una pregunta. Me dice Eric, algo que no vimos y que me preocupa un poco es cómo se define cuáles variables resulta conveniente usar. Yo puedo creer por feeling que una variable puede ser muy buena, pero a la larga quizás me perjudique el modelo. Sí, ese problema de Eric es que no tiene respuesta, ¿verdad? De hecho, yo he estado trabajando en los últimos 2 meses en eso, en un problema que tengo por ahí en el banco donde soy consultor, tratando de encontrar las mejores variables. Hay métodos que ayudan en esto. Recuerden que Lazo, por ejemplo, ayuda mucho a seleccionar variables. El método de potenciación hacen unos gráficos que miden la calidad de las variables. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de seleccionar las variables? De ahí no queda más que hacer un proceso de validación cruzada. Seleccionar algunas variables, ver los resultados, seleccionar otras. Es un tema complejo porque es un tema combinatorio desde el punto de vista matemático, seleccionar las variables. Pero sí es un tema muy buena observación y es un tema que ustedes pues van a tener que enfrentar un poco ahora, ¿verdad? Porque es cierto, a veces una variable más bien echa a perder el modelo, más bien empeora a veces. Bueno, entonces me pregunta Eric, por cierto, que cómo es la defensa. La defensa, lo primero que ustedes tienen que hacer para la defensa, aprovecho de una vez, es escoger una cita. Aquí yo les puse, y ustedes tienen que seleccionar al menos 2 o 3 fechas donde les conviene. 9 de abril a las 6 p.m., 9 de abril a las 7:30, aquí vienen, 10 de abril a las 6 p.m., 10 de abril a las 7:30. Esto es después de Semana Santa. La presentación, entonces, Eric y compañeros, que me preguntaba Eric, aprovecho, es una presentación que dura 1:30. En esta presentación se hace una videoconferencia, igual que la que estamos haciendo hoy, pero solo estamos Fabio, tal vez el profesor Jorge González desde Chile, y este servidor, y el que defiende el proyecto o los que defienden, nada más. Ese proyecto ni siquiera se graba por aquello de que usted tenga datos confidenciales del lugar donde trabaja, entonces eso no se preocupen que no quede grabado por aquello que hayan datos sensibles o cosas de ese tipo, y solo estamos entonces el interesado, Fabio, Jorge González y mi persona, nada más. Entonces ustedes, nosotros, el que da la clase de ese día es usted y Fabio y mi persona, y si Jorge tal vez nos va a acompañar, vemos la presentación y hacemos preguntas. Así es, entonces lo que tienen que hacer para empezar cuando suban esto de hoy en 8 es seleccionar por lo menos 2 y ojalá 3 fechas. Después nosotros desde acá de Promidad le asignamos una fecha, porque puede ser que choquen, ven, que todo el mundo quiera este día, entonces ahí tenemos que acomodarnos. Entonces, esa es la presentación.
No sé si Fabio, querés agregar algún punto por ahí que se me haya quedado o algo que querás adicionar. No, pues simplemente pues, recalcar, digamos, en algunos puntos que tienen que realizar durante el proyecto. Uno, nada más para recalcar, digamos, que este documento que está presentando Oldemar, ¿verdad? Simplemente tienen que, digamos, llenar las partes que indicó Oldemar, digamos, y subirlo la próxima semana, ¿verdad? No tienen que hacer nada, digamos, de la metodología CRISDM para la primera entrega, simplemente es llenar este documento, que a veces la gente, digamos, se confunde un poco, ¿verdad? Sí. Entonces no tienen que escribir, digamos, todo el proceso de limpieza de los datos, nada, simplemente es llenar digamos, este template, este documento, ¿ok? Y lo segundo que quería, digamos, resaltar, y nada más ahí para como sugerencia, digamos, es que presten atención, digamos, a la parte de preparación y conocimiento de los datos, porque eso nos podría trazar un poquillo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con esa parte, digamos, y traten de entrarle de una vez, lo antes posible, a la parte de entender los datos y limpiarlos, porque puede ser que atrasen un poco ya la parte como tal de creación de los modelos y probarlos y validarlos, y recordando, como dice el de marca, a veces hay que devolverse, ¿verdad? Otra vez, y empezar un poquito con ver qué datos están disponibles. Entonces, damos como sugerencia que le entren cuanto antes la parte de entender los datos y si tienen que hacer, digamos, alguna transformación o limpieza de la información para que lo ataquen cuanto antes y no, digamos, no le genere, digamos, un problema. La presentación final, como bien lo indica Aldemar, pues únicamente van a ser ustedes, ¿verdad? Los creadores del proyecto y nosotros los que vamos a estar en esta sesión, y básicamente pues, ustedes van a mencionar y explicar todo el desarrollo del proyecto, y nosotros al final vamos a hacer algunas preguntas y en función de eso pues vamos a juzgar la parte que se indica en la evaluación, que es la presentación final. Eso sería por el parte de Aldemar. Ok, gracias Fabio, y muy bien lo que dijiste. Voy a volverlo a recalcar porque en eso ha habido confusión con otros grupos. Y voy aquí al sitio, al aula virtual para que lo vean. De hoy en 8, recalco algo que ya dijo Fabio, lo que tienen que entregar aquí es este documento Word, rellenar las partes que vienen, digamos, para rellenar, nada más, no hay que hacer nada de CRISDM ni nada de eso, ¿ok? Es nada más como el plan de proyecto. Si Fabio y mi persona lo aprobamos, perfecto. Entonces ya siguen, entran a trabajar. Si les hacemos observaciones, de hoy en 15 días vuelven a subir ya la versión corregida para la aprobación y ahí esperamos que ya se apruebe y entonces ya empieza el trabajo. Muy importante, cuando empiece el trabajo, aquí la atención es individualizada. Entonces acá si tienen dudas, pueden colocarlas en el foro acá, pero también en este curso sí se vale hacer dudas por correo. Pueden enviar la duda por correo a fabio.fernandez@promidad.com o eldemar.rodriguez@promidad.com porque podría tratarse de un tema sensible. A veces tal vez es un tema de unos datos del banco y no pueden ponerse en un foro que sea público. Entonces pueden escribirnos un correo, porque aquí sí, este curso, nosotros les vamos a dar atención individualizada. Entonces nos pueden mandar dudas en cualquier momento por correo. Eso sí, por favor, copien a Fabio y a mi persona, a los dos. Muy bien, una vez que se termine el proyecto, dentro de 2 meses, al menos 2 días antes, eso tal vez no está muy claro en el documento, pero al menos 2 días antes de la presentación del proyecto deben subir el documento aquí. Ese documento ya es, dentro de 2 meses, sí es el que incluye todo el desarrollo de la metodología CRISDM, dentro de 2 meses. Unos 2 días antes de la presentación. ¿Por qué 2 días antes de la presentación? Porque Fabio y Jorge González y mi persona ocupamos leerlo, darle una revisada para antes de la presentación, para preparar un poco, entender un poco y preparar preguntas y cosas de ese tipo. Ok, muy bien. Y acá, finalmente, esperemos de aquí a 2 meses, pues ya podamos titularlos y darles a hacer el acto de graduación y darles el certificado de expertos. No sé si alguno tiene alguna pregunta ahí o comentario, pueden abrir su micrófono sin pena o pueden
hacerlo por el chat. Si tienen alguna pregunta o comentario, Eric, Ernesto, José Luis, si tienen alguna pregunta o duda. José Luis, se nos fue un ratillo usted. Se le fue la conexión, supongo. Bueno, ¿sí? Ok, bueno, Eric o Ernesto, si tienen alguna pregunta. Eric me dice que la parte de él está claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y si tienen dudas, si son generales, las pueden poner aquí en el foro. Que ustedes piensen que pueden ayudar a los otros compañeros, con que es una duda de términos generales. Si es una duda específica del proyecto de cada quien, pueden mandarla por correo. Ok, Ernesto, ¿sí está usted claro? Ernesto, ¿está claro? José Luis, se nos perdió un ratillo. ¿Me escuchan? Sí, José Luis. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, Ernesto. Sí, por el momento está claro. Creo que por eso quería no dejar pasar este curso del proyecto final, porque aunque el año anterior ya tuve una experiencia de aplicar minería de datos, justamente con lo que ya había estudiado yo antes y con lo que se había visto en las clases de acá, sobre todo apliqué algo de el algoritmo de K-medias, de K-means, para hacer un análisis de conglomerados de las estaciones meteorológicas, para ver cómo se comportaban los datos de lluvia, y eso sirvió también para que se den cuenta, porque eso era muy probable, eso es muy común, de que los datos en algunas estaciones se habían llenado de forma incorrecta, porque los que estaban ahí encargados en ese tiempo de esas estaciones que eran manuales, a veces no se dedicaban a eso de ahí, a tener que ocuparse de lo que son las estaciones y llenar los datos, sino que se pueden hacer otro tipo de actividades, pero ahora por eso tienen ya estaciones automáticas. Entonces, haber aplicado lo que se había dado en el curso, en lo que era de calibración de métodos y la cuestión también de K-medias, sirvió como para comprobar qué estaciones tenían los datos apropiados, y luego ya siguieron en lo que era una predicción aplicando la metodología de Block y Jenkins. Pero bueno, yo ya no estuve ahí. Entonces lo que a mí me sirve también esto de acá es como para ya tener una idea más clara para cuando ya me toque dar servicios, porque quiero dar servicios independientes de minería de datos y de Big Data acá en el país, pero ya tener una idea más clara de cómo poder hacerlo, cómo promocionarlo en el momento en que ya salga un cliente, cómo poder ir. Muy bien, Ernesto, sí, se le fue como el sonido. Sí, adelante, Ernesto. Yo lo escuché perfecto. Yo lo escuché perfecto, todo el comentario de Ernesto. Sí. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, Fabio, sí. Sí. Yo te escuché perfecto, Ernesto. Pues me parece muy bien, digamos, bueno, primero, ojalá que te funcione muy bien la parte, ¿no? de brindar esos servicios, digamos, de forma independiente. Y la idea de este curso final, pues te va a ayudar, digamos, a entender un poco la metodología que uno puede seguir, ¿verdad? Para realizar proyectos de minería de datos y de una forma, digamos, más formal y más profesional, y presentar, digamos, resultados y como el hermano mencionó en la presentación, digamos, todo el proceso que hay que seguir, digamos, satisfactoria del proyecto. Entonces, sí, el curso te va a ser muy satisfactorio para Sí, muy bien, Fabio. Ernesto, usted nos escucha desde Perú, ¿verdad? No, se le fue aquí. Sí, adelante, Ernesto. Desde Ecuador. Desde Ecuador. De Ecuador, sí. Ya lo estoy cambiando de país. Sí, no. Claro, totalmente ecuatoriano, 100% guayaco, guayaquileño. Y gracias por los comentarios también de Fabio. Sí, son muy acertados. Gracias. Sí, Ernesto, yo vi que también Ernesto tiene un proyecto muy interesante ya que tiene que ver con el análisis de las redes sociales, ¿verdad? Para analizar opinión pública. Sí, también, lo que ya es el test mining, minería de textos. Sí, eso es un proyecto que yo le veo mucho futuro, Ernesto, porque yo soy de los que pienso que medir un poco la opinión pública ya en base a encuestas es algo que ya no es tan adecuado en este siglo. Ahí se puede medir ya con técnicas de text mining y web mining, en efecto, desde las redes sociales. Ahí es donde está la opinión pública ahora. Ya no es en la calle, es en las redes sociales.
Sí, es un Sí, ahí proyecto, está la parte. sí, Claro, esa es la parte que también llama la atención porque también hay lo que se llaman datos no estructurados, ¿verdad? Entonces, aparte de que eso va creciendo vertiginosamente, también va esa parte de que es datos no estructurados y como que me llama la atención porque como que es algo nuevo, como un reto. sí, sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, muy bien, Ernesto. José Luis, ¿nos querías decir algo, hacer alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Es que tuve problemas con la computadora, se me apagó a los 5 minutos de iniciar la clase. Sí, Y tuve que acudir a la tableta ahí a duras penas, mucho rato después. Voy a repasar obviamente la presentación para escuchar claramente y poner atención a todo lo que dijeron. Lo ok, demás, sí. yo también estoy muy interesado en desarrollar un proyecto de minería aplicado a la parte aduanera. Y bueno, voy a leer el documento para ver qué es lo que hay que presentar la próxima semana. Ok, muy bien, José Luis, sí, mañana de la mañana, a eso de las 8 de la mañana ya va a estar el video disponible para que puedas ver la presentación completa. Si tienes alguna duda, como les decía, puedes escribir un correo a Fabio y a mi persona. Muy bien, gracias. Ok, con gusto. Muy bien, entonces, Fabio, no sé si tenés algún comentario final que hacer. No, pues simplemente recalcar de lo que ya has comentado, ¿no? De que va a estar también ahí disponible el foro, ¿no? Digamos, para preguntas tal vez generales y tal vez dudas con respecto a lo que hay que presentar desde el punto de vista del documento y demás. Pero, digamos, ya para cosas puntuales del proyecto como tal, pues sientan la libertad, ¿verdad?, de escribirnos directamente a los correos de propiedad y pues ahí los vamos a estar evacuando las consultas y ayudándolos con las dudas que tengan, ¿no? Ok, muy bien, Fabio, excelente. Entonces, bueno, ha sido muy provechosa la noche y bueno, tenemos 2 meses, un poquito más porque hasta después de Semana Santa para terminar el trabajo. Como bien lo decía Fabio hace un rato, éntrenle muy, muy pronto al tema de limpieza de datos y todo eso porque a veces uno puede creer que el problema es fácil y lo tiene bien pensado, pero cuando se topa con la realidad y con los datos se da cuenta que la cosa se le empieza a complicar. Entonces, por eso la idea de que el proyecto les permita a ustedes por lo menos construir un prototipo de lo que quieren hacer y entonces el tema de datos es un tema del que hay que manejar con cuidado. Bueno, muy bien. Sí, adelante. Un comentario de ahí, Osema, que quería hacer. Sí. La idea, digamos, la idea del proyecto, de este curso como tal, pues si bien es que hagan un proyecto en minería, tampoco queremos, digamos, que vayan a solucionar, digamos, todos los problemas que tenga la organización, ¿verdad? Entonces tienen que delimitar bastante el alcance, digamos, del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, ser realistas en la parte con respecto al tiempo que estamos dando, digamos, para el proyecto, entonces, para que ustedes se envíen, ¿verdad? También con lo que quieren hacer, ¿verdad? Para que no sean demasiado ambiciosos y al final de cuentas no se puedan lograr los objetivos, ¿verdad? Entonces, simplemente para que tengan en mente el alcance, digamos, que deben definir para este proyecto que es relativamente un proyecto, digamos, corto, dado que es un mes y unos días que les estamos dando, ¿no? Simplemente pues para hablar todo lo que hemos venido viendo durante todo el programa de expertos de comunidad. Sí, sí, muy bien, Fabio, muchas gracias. Sí, eso es muy importante. Hay que delimitar bien esos objetivos y pensar que van a resolver una parte de un problema que después en sus trabajos ya tendrán varios años para terminarlo de resolver. Por ejemplo, el problema de Ernesto o José Luis en el tema aduanero es importantísimo, ¿verdad? No solo para el proyecto, sino para el país, ¿verdad? Ahí hay problemas interesantes a resolver. Entonces, pero bueno, la idea es hacer un prototipo, un primer, incluso un primer aproximado del proyecto como para venderlo. Entre comillas, vendérselo al jefe, tener unos buenos resultados con algunos datos de muestra y decirle al jefe, mire qué interesante lo que yo estoy logrando, ¿ah? ¿Por qué no hacemos esto ya ahora sí? Dediquémosle tiempo, recursos y hagamos esto ya y lo implantamos, ¿verdad? En un plazo de 1, 2 o más años, ¿verdad? Lo que puede tardar un proyecto ya para poderse completar.
Bueno, muy bien, entonces decirles muy buenas noches, un saludo a todos, muchas gracias Fabio, compañeros, y entonces no duden ahí en consultarnos y nos vemos de aquí a unos 2 meses con cada persona, con cada uno de ustedes por aparte para la defensa del proyecto. Ahí al final tienen que poner la fecha o las fechas sugeridas para la presentación del proyecto. Ahí viene, José Luis, si no lo viste, al final del documento, pero bueno, ya lo vas a ver en el video. Entonces, muy bien, pues muy buenas noches y nos vemos dentro de un par de meses ya en la defensa final del proyecto. Muy buenas noches, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches a todos, muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego.